Estamos acompañados con Andy Stallman, más conocido como Mr. Brandy. Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto tener este espacio para conversar. En el marco de este evento de la Asociación de Supermercados, me gustaría que nos puedas resumir en qué consistió tu presentación ante el público hoy. Bueno, básicamente fue una sacudida sobre el presente y el futuro de la realidad del supermercadismo y el retail, empezando por la importancia estratégica del branding, de cómo a partir de invertir en la marca y no verla como un gasto, se puede crear valor, se puede conquistar mercados, se puede aumentar rentabilidad, se puede mejorar el marketing, se puede mejorar la experiencia, se puede evolucionar el sentido de pertenencia y tantos otros, etcétera. También hablamos de inteligencia artificial y cómo a mayores niveles de digitalización y automatización, la necesidad de rehumanizarnos y volver a poner al ser humano en el centro. Dejar de ver al supermercadismo como producto céntrico, ni siquiera como cliente céntrico, empezar a verlo como vida céntrico, es decir, estar presente en todo lo que es la vida del cliente en la medida que nos vaya necesitando, nos vaya buscando y que nos vaya encontrando, ¿no? Preguntaste en un momento qué es el branding o la importancia del branding y hubo una especie de silencio en el auditorio. ¿Qué nos podés contar de esto? Aclaremos una cosa, el branding, dicho de una manera muy coloquial, es el alma de tu marca. O de una manera un poco más aterrizada, es el proceso de creación y construcción de valor sostenido en el tiempo, conectando emocionalmente con las personas. Entonces, no saber de branding, es probable que muchos no hayan levantado la mano por timidez, también es posible, pero no saber de branding hoy es hacer buen branding no es una garantía de éxito, pero no invertir en branding sí es una certificación de fracaso. Con lo cual, mi sugerencia fue a todos en el escenario, denle un lugar destacado a la marca, que no al logo, que no al marketing, sino a quiénes somos, nuestro propósito, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra personalidad y lo que nos hace inigualables en un contexto hipercompetido. Mr. Branding, ¿qué te gustaría aportarle a los empresarios que están hoy escuchándote y qué semilla te gustaría dejarles para que ellos puedan mirar un poco más con claridad hacia ese futuro que muchas veces lo vemos difuso? Mira, primero que nada, el cariño y el respeto que uno le tiene a Uruguay es inmenso y también la admiración. Pero hay una cosa que no me gusta y la voy a decir alto, fuerte y claro, que es que el uruguayo esto, es que el uruguayo lo otro, ¿no? Entonces, me escudo detrás de ese argumento para no hacer más, para no innovar más, para no empujar más mi frontera de crecimiento, para no abrazar más el branding. Si vos ves hoy el sector del supermercadismo, en muchos aspectos está muy bien. En branding hay un gran camino por recorrer. Pero en vez de ver ese, entre comillas, soy uruguayo como una excusa, hay que verlo como una responsabilidad, como una oportunidad y poner en valor esto tan querido y admirado por todos los que no somos uruguayos y que nos dan tanta envidia sana, si es que existe la envidia sana, ¿no? Jugársela un poquito más. Jugársela, creer, dejar de decir es que en España, es que en Argentina, es que en México, es que en Singapur, es que en Japón. Acá hay talento, acá hay materia gris, acá hay creatividad, acá hay innovación, acá está todo para hacerlo. El no hacerlo es una decisión y el hacerlo también lo es. Andy, muchas gracias por estos minutos. Vos, muchas gracias.